Bendiciones a todos. Me alegra mucho poder saludarlos y agradezco a Dios la oportunidad que me da siempre de poder compartir con ustedes este tiempo de estudio bíblico. Gracias también a ustedes por la compañía, por la disposición de compartir conmigo este tiempo y además de enviar este link a sus amigos y a sus hermanos para que juntos podamos estudiar la palabra de Dios. Estamos orando siempre para que Dios los bendiga, para que Dios los guarde. Oramos también por todos aquellos que nos escriben, que asisten a nuestra iglesia, que a veces los encontramos en algunos lugares y he tenido esa bonita experiencia de oírlos y cómo me cuentan del estudio bíblico, cómo lo siguen. Hoy quiero compartir con ustedes un tema que he titulado Dios es bueno. Oiga, Dios es bueno. El profeta Nahum, la base está en el libro del profeta Nahum, capítulo 1, versículo 7. Déjenme, voy a leerles. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Déjenme decirle que el profeta Nahum es considerado el más grande de los profetas menores y que éste profetizó en el tiempo de Isaías y de Miqueas. La palabra o el nombre Nahum significa consolador. Este es un libro, este libro fue escrito con respecto al juicio profetizado sobre Nínive alrededor de 150 años después del avivamiento en tiempo de Jonás. Y quiero compartir con ustedes esto por una razón sencilla. Cuando uno va leyendo el libro del profeta Nahum, me voy a tomar algunos versículos para que ustedes escuchen lo que dice, cómo entra este libro. Dice, profecía sobre Nínive, libro de la visión de Nahum, de Elcos. Él dice, Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Él amenaza al mar y lo hace secar. Agosta todos los ríos. Basán fue destruido y el Carmelo, y la flor del Líbano fue destruida. Los montes tiemblan delante de él, y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia, y el mundo y todos los que en él habitan. ¿Quién permanecerá delante de su ira y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego y por él se hienden las peñas. Pero observen lo que dice el versículo 7. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Cuando yo estaba leyendo al profeta Nahum, me sorprendí mucho porque cuando uno entra al libro, descubre que empieza a hacer una descripción de Dios. Y cuando habla de Jehová Dios, dice que es celoso, que es vengador, que está lleno de indignación, que se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus amigos. Es decir, está mostrando a un Dios aparentemente cruel, a un Dios fuerte, a un Dios de juicio. Y a mí me parece que a veces esa es la idea que algunas organizaciones religiosas han querido acerca de Dios. Como que Dios es un tirano, Dios es un dictador, Dios es un cruel, Dios es inmisericordioso, inmisericorde, etcétera, etcétera. El mensaje de hoy es un mensaje de tranquilidad, es un mensaje de sosiego en un tiempo difícil. El mensaje o la enseñanza de hoy es un mensaje de paz en medio de las dificultades, en medio de los problemas, en medio de la angustia. Es un mensaje de esperanza en medio de todo lo que estamos viviendo. Si usted me está viendo desde otro país, quiero decirle que Colombia está sumido en un mar de violencia. Gran parte del occidente de Colombia, todo el departamento del Cauca y de Nariño están tomados
por la violencia guerrillera y toda esta gente que no hace más que destruir y tratar de confundir y de dañar, porque ese es el camino del narcotráfico. Si uno revisa la otra zona, por el otro lado del mar, entonces allí está Buenaventura y toda esta zona del Valle del Cauca, lleno también de violencia, terrible violencia. Barrios y zonas imposibles de vivir, barrios enteros deshabitados por la violencia que ocurre. Pero si usted revisa Colombia en el otro lado, en el Catatumbo, entonces la violencia guerrillera y el enfrentamiento entre los violentos ha hecho que más de 50.000 personas sean desplazadas de sus casas, de sus fincas, de sus terrenos y estén resguardados en ciudades cercanas, Ocaña, Cúcuta, etcétera, etcétera. Un país de violencia, de muerte. Pero ¿qué podemos decir del mundo? Si solamente en la zona de Gaza, Israel-Gaza, ¿qué podemos decir del otro lado? Ucrania y Rusia. ¿Qué podemos decir de otros países que ustedes saben que ahora mismo están en medio de una violencia terrible? Pues el mensaje de hoy es un mensaje de esperanza. Pareciera que Habacuc trae la profecía dada por el Señor para darle al pueblo, a la nación, a Nínive, y de un momento a otro como que se detiene en el mensaje de Dios y como para dar un mensaje de aliento, el versículo 7 dice, pero ustedes estén seguros que Jehová es bueno, es decir, Dios es bueno. Él es fortaleza en el día de la angustia. Ahí está dando una palabra de esperanza y conoce a los que en Él confían. Quiero entonces, en dos secciones, esta que es la primera y la próxima semana la número 2, hablar de este versículo. ¿Qué es lo que Nahum está diciendo aquí? En medio de la expresión de ese Dios fuerte, parece que se detiene para revelar la personalidad de Dios. ¿Y qué es la personalidad sino un conjunto de cualidades que distinguen a una persona de otra? La personalidad de Dios se caracteriza fundamentalmente, ¿saben por qué? Porque Dios es amor. A diferencia de los seres humanos que tienen amor, Dios es amor. Eso expresa la palabra de Dios. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. Escuchen lo que dice. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. No es que Dios tiene amor, es que es amor. Él es la esencia pura del amor. Entonces empezamos a conocer la personalidad de Dios, no la que seguramente en el pasado nos quisieron hacer ver. Un Dios tirano, dispuesto a castigar, a mandarnos al infierno, a acabarnos. No, el texto literal, la Biblia, su Biblia, la mía en cualquier versión, dice Dios es amor. Algo más. Es que forma parte de la personalidad de Dios el ser justo. ¿Y qué es ser justo? Sino actuar de manera imparcial. Es decir, estableciendo juicios sobre principios de equidad. Los jueces de la tierra se parcializan. Se parcializan y en un país como el nuestro, por la política. Entonces, por sus intereses políticos se parcializan. Otros jueces se parcializan por el dinero que les ofrecen, por el dinero que les dan, por las dádivas o por los regalos que les dan. Dios es un Dios justo porque actúa de manera imparcial. El salmista en el Salmo 116 y en el versículo 5, escuchen esto hermoso que dice el salmista. Clemente es Jehová y justo, sí, misericordioso es nuestro Dios. Justo. ¿Y qué es la justicia sino darle a cada cual lo que le corresponde? Pues Dios, en su bondad, en su amor, en su misericordia, establece un principio de justicia, porque eso es lo que la Biblia enseña, aunque estemos llenos de un mundo lleno de injusticias sociales, de injusticias raciales,
Dios, el Dios del cual hablan aún, que dice que es bueno, ese Dios además es justo. ¿Y saben por qué? Porque para Dios no hay blancos, para Dios no hay negros, para Dios no hay ricos y tampoco hay pobres. El texto claramente habla de la manera como Dios nos mira a todos. Cuando San Pablo escribe a los Gálatas en el capítulo 3, versículo 28, escuchen lo que dice. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Cuando nosotros llegamos a Dios, cuando llegamos a Cristo, se rompen las barreras, se rompen las diferencias sociales, se rompen las diferencias de clases. En Dios, todos somos exactamente iguales. Y procuramos en la iglesia, no importa si este llega vestido de oro y este vestido de andrajos, porque lo que nos importa no es su ropa ni su vestido, porque eso no le importa a Dios. A Dios le importa su corazón, le importa su alma, le importa su humanidad para dignificarlo, de tal manera que perfectamente en nuestra comunidad asisten personas con posibilidades financieras, económicas, importantes en este concepto de la sociedad moderna y clasista de este mundo. Pero cuando llegan a la iglesia, todos estamos en la misma condición. Todos somos hijos de Dios, sin importar el color ni la clase social. Ya cuando se escribe a los colosenses, cuando Pablo escribe a los colosenses, ratifica lo que significa pertenecer a Dios, a ese Dios bueno que no hace diferencias. Escuchen. Y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se ha renovado hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni excita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Oigan eso, es Cristo quien nos iguala a todos. Tú no puedes sentirte menos que nadie, en absoluto. No, cuando tú llegas a Dios, puede que esta sociedad establezca diferencias, pero cuando llegas a Dios, Él te ve en la condición de iguales, nos ve en la condición de sus hijos. En Dios no hay indígenas, todos somos iguales. ¿Por qué? Porque Él nos ama a todos. Otra parte de la personalidad de Dios, ¿saben cuál es? Que Dios es santo. ¿Y saben por qué Dios es santo? Porque es perfecto, porque es trascendente, porque es puro. Y es que porque es perfecto, porque es trascendente y porque es puro, por eso es digno de adoración y de alabanza. De ahí que cuando el apóstol Pedro escribe en la primera epístola de Pedro capítulo 1 versículo 15, dice lo siguiente. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y el libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, que se llama el libro de la revelación, Apocalipsis capítulo 4 versículo 8, dice: Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor, Dios poderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Escuchen eso. Santo, 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 el que es, el que era y el que ha de venir. Y Pedro entonces recomienda a la luz de la Escritura, dice: sean santos como Él también es santo. Y podría seguir mencionando y desarrollando más asuntos con respecto de la personalidad de Dios, como el hecho de que Dios es omnipotente. ¿Por qué es omnipotente? Pues porque tiene todo poder. Todo poder se centra en Él. Y todo el poder y todo lo que hay, la Biblia dice, hablando a los colosenses, el Señor dice claramente que en Él, por Él y para Él fue creado todo el universo. Es además omnisciente, porque tiene conocimiento de todas las cosas reales, actuales, en el presente, en el pasado, en el presente
y las posibles o las cosas futuras. Esa es la omnisciencia de Dios, es decir, el conocimiento de todo. ¿Y qué más si decimos de la omnipresencia? Está en todo lugar. El salmista llega un momento a decir, ¿dónde huiré de tu presencia? Porque si me fuera a lo más alto de la montaña, allí estarás tú. Pero si me fuera a lo más profundo de la tierra, allí también estás. Y si quisiera esconderme en las entrañas del mar, allí también estás. Dios es bueno. Dios está presente en todo lugar. Entonces, concluyamos aquí que Dios no es un dictador divino. Dios no es un dictador divino que ama el castigo de sus hijos. No, no es eso. Dios no es un tirano triuno. Padre, Hijo y Espíritu Santo, tiranos, esperando a qué hora nos equivocamos para abalanzarse sobre nosotros y maltratarnos y destruirnos. No, no, no. Al contrario, el Señor es bueno, demasiado bueno. Recuerden ustedes lo que San Juan dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiere pecado, no dice, pero si alguno hubiere pecado, no, no, no. Dice, si alguno hubiere pecado, dice que tenemos perdón en Cristo, que Él es la propiciación de nuestros pecados y no solamente de los nuestros, sino de los de todo el mundo. Y recuerden que algún día Jesús, caminando por las calles, hablando con la multitud, les dijo, porque yo no he venido a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. El Señor es bueno. La creación lo declara. El capítulo 1, el primer capítulo de la Biblia, el libro del Génesis, tiene el versículo 10, el 18, el 21 y el 25 descubren al final todo que Dios hizo todo bueno, todo bueno, todo bueno para descubrirnos que una persona buena lo único que puede hacer son cosas buenas. Escuchemos. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas, y vio Dios que era bueno. Y creó Dios los grandes monstruos marinos, y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Bueno, escuchen eso. ¿Y qué puede crear alguien que es bueno? Todo bueno. Dios es bueno. Y ustedes saben que todo lo que creó Dios, lo creó para el deleite y para el disfrute del hombre. Es más, déjenme, acabo de acordarme del Salmo 19, del versículo 1 al 3. Allí el salmista habla de las obras y de la palabra de Dios, y escuchen lo que dice. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. La sola naturaleza expresa ese Dios bueno. La creación lo declara. Las bellezas por las que usted recorre cuando recorre a Colombia, cuando va a otros lugares del mundo, uno dice, realmente esto no lo pudo haber creado sino Dios. Un atardecer viendo a la orilla del mar cómo el sol se oculta. Un atardecer viendo al sol ocultarse y un amanecer viendo al sol despertar al nuevo día. No hay ninguna otra opción, sino decir, Dios es bueno. Los torrentes de agua, los saltos de agua, las cascadas, la calma del río o la calma del mar en su momento de calma, o el oleaje del mar, nos hace solamente decir, Dios es bueno, Dios es extraordinario, Dios es maravilloso. Pero, ¿qué es lo que ha pasado?
solo que la humanidad cayó en el pecado. Porque desde el Génesis se muestra que Dios todo lo hizo para que el hombre lo disfrutara. Pero cuando nosotros leemos los primeros capítulos, descubrimos a un hombre, al hombre y a la mujer atendiendo más a la voz de la serpiente que a la voz de Dios. Por eso Romanos capítulo 3, versículos 23 y 24, escuchen lo que dice. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios, pero hemos sido justificados por ese amor inmenso, por ese Dios bueno, que envía a su Hijo unigénito, como dice San Juan, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y saben qué lo demuestra? Lo demuestra la cruz. San Juan 3, 16 y 17. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Escuche, para que todo aquel que en él crea, es decir, Dios es bueno. La cruz lo demuestra. Porque la cruz es la mayor declaración o demostración de su bondad. Siendo nosotros los culpables, murió Él. Y dice el texto bíblico que no tuvo el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y vino a morir a la tierra en una cruz, a muerte de cruz, que era señal o símbolo de maldición. La cruz es la mayor demostración también de su misericordia y amor, porque a pesar de nuestro pecado, murió por nosotros. El Cristo crucificado y resucitado, entonces muestra definitivamente la bondad de Dios. Romanos capítulo 5, versículo 8, para terminar, escuchen lo que dice. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, nuestra declaración, la declaración de Nahum, en medio de la adversidad y en medio de la dificultad, avisorando lo que iba a ser la terrible situación que iban a vivir, en la mitad del camino parece que se detuviera para decir, pero Dios es bueno. Mi amigo, mi hermano, yo no sé por qué situación me atraviesa. Lo único que le puedo decir es que en medio de la angustia, en medio de la soledad, en medio de la dificultad, sí, por lo difícil que sea por donde esté pasando, por el problema más grande que usted esté atravesando, yo debo recordarle, Dios es bueno y grande es su misericordia. Yo pudiera contar muchas cosas donde pudiera mostrar la bondad de Dios, el amor de Dios, y estoy seguro que usted también. Y ahora que está atravesando por esa adversidad y por esa dificultad, no lo olvide. Dios es bueno, ha sido bueno, es bueno y será bueno. Ya la Escritura dice que Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos. Y el Dios que mostró su amor en el pasado, lo muestra en el presente y esté seguro que lo acompañará también en el futuro. Los bendigo a todos y no quiero terminar sin recordarles, Dios es bueno y grande es su misericordia. Bendiciones a todos, nos vemos la próxima semana. ¿Quieres apoyar nuestro ministerio? Ahora puedes hacerlo a través de nuestras cuentas. Banco Caja Social, cuenta de ahorros 2414 04 00016, 2414 04 00016. A nombre de la Iglesia Cristiana Misionera El Sol, NID 830-128-669. O en el Banco Caja Social, cuenta corriente número
2100 40 67 785. 2100 40 67 785. A nombre de la ONG El Sol, NIT 830 135 953. Más bienaventurado es dar que recibir. Hechos 20:35.